Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a todos los que están llegando a nuestra charla del día de hoy. Les doy la bienvenida en nombre de la Escuela de Diseño de Duoc, del área gráfica. Les agradezco a todos los alumnos, titulados y docentes que ahora están conectados con nosotros, ¿ya? De las carreras de diseño gráfico, de ilustración, así como también de diseño industrial y las otras carreras de otras sedes de Santiago, Valparaíso y Concepción. ¿Ya? Mi nombre es Fernando Pinto, yo soy ilustrador y docente de la carrera de ilustración acá en la sede de San Carlos de Apoquindo, normalmente. Hoy en día, más que nada, clases desde mi casa. Y voy a ser quien modere la charla de nuestro gran invitado, don Marcelo Pérez, que se titula Freelancer en tiempos de crisis. Nada, que puede ser un tema que nos afecte a más de alguno de los asistentes acá. ¿Ya? Para que hablemos un poquito del formato de la charla va a durar alrededor de unos 40-45 minutos, ya donde Marcelo nos va a contar su experiencia trabajando como freelance en el escenario actual en el que vivimos. Ya alrededor de los 30-35 minutos se va a abrir un chat donde ustedes pueden ir dejando sus preguntas, ya que una vez terminada la charla vamos a tener unos 15-20 minutos para yo irlas moderando y que Marcelo nos pueda contar un poco más de su experiencia o temas que puedan haber quedado pendientes dentro de la charla misma. ¿Ya? Si en algún momento se les cae el internet o cualquier cosa, no se preocupen, ya la charla va a quedar subida posteriormente en el YouTube de la Escuela de Diseño, ya de Duoc, para que la puedan ver. Yo sé que varios están con problemas de internet hoy en día, algunos tenemos BTR y, bueno, de repente no ayuda mucho. ¿Ya? Les cuento un poco de quién es nuestro invitado. Bueno, Marcelo Pérez es también conocido como Perfecto, ¿ya? Él es diseñador gráfico de la Universidad Católica, fue el director de Grafiscopio, entidad que él también fundó, ya entre los años 2012 y 2018. Él se desempeña como ilustrador independiente hace más de 2 décadas y tiene clientes en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Algunas de las marcas con las que ha trabajado son Aerolíneas Iberia, La Viña Undurraga, Nestlé, BTR, Starbucks, Melón, revistas Poder, Colors de Benetton, ya la revista ¿Qué pasa?, la Rolling Stone, Cosmopolitan, ya la editorial Planeta y el diario El Mercurio. Así como para que se hagan una idea más o menos del currículum de nuestro gran invitado. Ya durante el 2013 colaboró en la Política Nacional de Diseño y en la Política Nacional de Ilustración el año 2015 para el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio. Y pueden revisar su trabajo en su página web www.perfecto.com o en su Instagram Perfecto. ¿Ya? Así que, sin aburrirlos más, de mi parte le doy el paso a Marcelo para que empiece con su charla. Marcelo, cuando quieras. Bueno, primero que todo un saludo para toda la audiencia que esté despierta, que tenga ganas de escucharme hasta ahora. Bueno, lo que uno tiene que hacer cuando va a tratar un tema como de crisis, lo primero que tiene que hacer es, naturalmente, hablar sobre lo que estamos viviendo. Esperar que a los que están en la audiencia nadie tenga un problema relacionado con esta enfermedad, porque caramba que nos ha golpeado a Chile, y es parte de lo que quiero tratar ahora también, porque sin ir más lejos, hoy cuando desperté me entero esta noticia y seguramente los que han estado al tanto de noticieros, que creo que somos la mayoría, se dieron cuenta ya que la proyección que hizo el Banco Central de cómo va a caer la economía chilena, que es bastante fuerte, lo más fuerte casi en 35 años. Entonces hay que estar preparado para este escenario. Como freelanceros, de repente nosotros también a veces, yo lo que he visto por redes sociales es que tenemos una tendencia a replicar lo que venimos haciendo, a lo que estamos acostumbrados, a un poco como conocemos la realidad. Y eso hay que entender que ha cambiado, que la manera en que nosotros enfrentábamos proyectos o proponíamos proyectos antes ya no aplica, o aplica de una forma muy restringida. Eso exige entonces que uno tenga una capacidad de adaptación. Yo he visto bastantes, y la verdad que sigo más bien analistas o podcasts internacionales que noticieros. Y muchos dicen en los tiempos que estamos viviendo ahora, a partir del 2020, porque se ha acelerado, es parte de lo que voy a presentar en esta instancia, se ha acelerado un proceso de cambio, digitalización, transformación digital en el caso de las empresas y en el caso de, para todo tipo de trabajador, se hace muy necesario hoy en día tener distintas fuentes de ingresos, no solamente una, porque eso a uno lo pone ya en un grupo de vulnerables. Así que sin más, quiero que empecemos a ver esta presentación. Primero, bueno, el título, si están viendo ahí la pantalla, me confirman si es que no se ve, pero voy a partir entonces. Me voy para adelante. Freelancer en tiempos de crisis. Proyectarse y sobrevivir como profesional independiente.
Yo creo que una cosa también que es bueno decir, los freelanceros estamos un poco adaptados por la naturaleza de nuestro trabajo a ser muy flexibles, a ser muy líquidos, digamos. Entonces, yo he conocido a lo largo de mi carrera, que ya tengo más de 20 años en esto, he conocido sequías duras, digamos, de ingresos. Entonces, eso de alguna forma también me he dado cuenta que nos hace un poco más adaptables a esta situación, más resilientes incluso que los que solamente han hecho su carrera como empleados asalariados. Pierden el trabajo y quedan, lo lamento, verdaderamente, pero quedan en una posición muy vulnerable. Me ha tocado ver en LinkedIn gente que lleva más de un año y medio buscando empleo y todavía como cifran la mayor parte de su programa para encontrar empleo en tirar CV. Cuando no se da esa oportunidad, quedan virtualmente con una mano adelante y otra atrás. Entonces, ya, entremos a esto. Esto es una pequeña presentación, como una reseña, un brief de quién soy, porque normalmente yo, al menos cuando hay una charla, lo que quiero saber es a quién le ha ganado la persona que me da una lección. Yo soy diseñador de la Universidad Católica, titulado el año 2000, y además ilustrador profesional, que llamo este concepto al ilustrador, no tanto que tenga cierta habilidad, que sí tiene que tenerla, como vamos a ver más adelante, sino a la persona que se dedica a esto de manera eminente o preferente a la ilustración y además percibe un ingreso por esto. Eso para mí es se puede calificar el adjetivo profesional. Soy autor de Perespecto, que es ya como mi propia marca. Fundamentalmente esto partió en Instagram y ahí también les voy a comentar más adelante lo que tiene que ver con las redes sociales, la administración de redes sociales, porque es importante. Llevo ya más de 20 años como freelancero, a pesar de que he tenido entre eso trabajos como empleado. O sea, yo he conocido las tres formas, digamos, de empleo que voy a mencionar acá, que es empleo asalariado, freelancero y también he hecho emprendimientos. O sea, como un empresario, podemos decir, a pequeña escala, claro. Pero básicamente mi carrera se ha cimentado en el trabajo independiente y eso quiero mostrar también que es posible hacerlo. Clientes, como mencionaba Fernando ya también, la mayor parte de mis clientes actualmente son de la Unión Europea, Estados Unidos, Latinoamérica y Chile, en ese orden. Antes era al revés, antes la mayor parte de mis clientes eran chilenos, pero es parte de lo que voy a explicar acá también, porque es importante expandirnos, no solamente concentrarnos en un solo mercado. Fui director de grafiscopio.com, que fue una página o un proyecto donde veíamos este tipo de temas, que es lo que voy a tratar ahora. Por ende, ya es algo que conozco bastante. Eso lo conduje durante 6 años y básicamente me sirvió mucho para complementar lo que era el ejercicio profesional con lo que lo rodea. Eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Colaboré también en la Política Nacional de Diseño e Ilustración, que la condujeron en ese momento, estamos hablando del 2015, por ahí, el Ministerio de la Cultura y el Ministerio de Economía. Ilustración tenía más que ver con cultura y diseño con economía, por razones que tal vez escapan un poco, son una rama, digamos, de esta charla, que podría profundizar en otra ocasión. Pero básicamente son las dos disciplinas a que está dirigida esta presentación, diseño e ilustración. He sido profesor universitario también en el año 2011 en 2 universidades, la Diego Portales y Gabriela Mistral. En esa ocasión hice cursos de ilustración digital. Y he dado ya más de 50 charlas en universidades, institutos profesionales y eventos chilenos de región, en Santiago, y también internacionales. Y pongo al final este dato que es importante, no tanto por presumir, sino que fundamenta un poco lo que voy a hablar adelante, y que es posible, digamos, vivir como ilustrador, que en este momento yo estoy en el segmento del 5% de mejores ingresos de Chile, lo que es bastante decir en una situación tan delicada como estamos viendo a nivel mundial con la pandemia. Entonces, eso quiero transmitir, que se puede hacer y vivir de esto. Ya, esto es lo que siempre parto en general con charlas, esto es como una tradición mía, lo que he hecho así como en charlas de universidades, institutos, como les comentaba antes, y presenciales, es poner un poco el escenario en que estamos. Esta primera presentación es como un golpe de realidad, porque a algunos les resulta hasta un poco deprimente, pero es bueno conocer estos datos, porque cuando tú estás enchufado con la realidad, actúas de manera un poco más eficaz. Eso es súper importante tenerlo en claro. Así que lo titulo La situación. Primero que todo, la crisis, como voy leyéndolo, como ustedes pueden ver acá, desde arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha. Se calcula que en este momento estamos con un desempleo cercano al 9%, esas son las cifras oficiales chilenas.
Sin embargo, JP Morgan, que es esta consultora internacional, lo estima que podría estar Chile mucho más arriba. Para que se hagan una idea, antes del estallido social de octubre, ya se consideraba que un 7% de desempleo era muy alto, y ahora algunos dicen que podemos estar rozando incluso el 20%. Entonces, eso significa que el pool al que podemos aspirar en este momento para tener empleo, o sea, lo que significa mandar un CV y ser contratado por una empresa, eso ya se ha recortado bastante. Está muy dura la pista en ese sentido. También una información que tiró hace aproximadamente un mes, otra consultora, y salió esto publicado en La Tercera, decía que el 75% de empresas chilenas han congelado nuevas contrataciones, productos fundamentalmente de la pandemia, pero también, como sabemos, de un resabio lo que pasó con el estallido social, que ya significó desempleo para muchos. También ha habido sobreoferta, por lo menos hace 20 años, en lo que yo vengo registrando por Graphiscopio. Esto es un dato que ha tenido mejorías en diseño y arte, pero se mantiene dentro. Un dato que publicaba antes, estaba disponible en la red y luego curiosamente desapareció, es que las carreras que tienen menos de 88% de empleabilidad se consideran sobre oferta. O sea, hay más profesionales que puestos de trabajo para absorberlo. Ese es el caso de diseño y arte. Han subido, como digo, al 70% por ahí, pero estamos dentro de ese margen. Todavía nos falta bastante para decir que hay puestos de trabajo. El otro tema es el de crisis de medios. Yo creo que esto les debe resultar familiar porque ha sido tema de conversación ya ajeno o excede incluso solamente a diseño y arte. Se ha sabido ya que muchos se han cerrado revistas, donde yo particularmente tenía muy buenos ingresos hace 10 años. Revistas ¿Qué pasa?, revista Paula, han sido absorbidas por otros, han cambiado las jefaturas, otros de plano han cerrado. También la SEP mostró a fines del año pasado que ha caído mucho la confiabilidad y lectoría de este tipo de medios. Por ende, también hay que tenerlo en cuenta porque eso nos va a afectar. Antes, de hecho, cuando yo salí de la universidad el año 2001, 2002, uno se empleaba casi directamente, entraba o agencias de publicidad, productores audiovisuales, revistas. Eso era casi a eso se reducía el entorno de cómo salíamos los diseñadores en esa época, que por internet era muy poco. Pero hoy en día han desaparecido muchos de esos medios o oficinas que contrataban, entonces hoy se hace imperioso apuntar en el ámbito digital como freelance y hacia afuera, que es algo que afortunadamente podemos hacer ahora. Expandir nuestra labor donde sea que trabajemos. Yo tengo colegas que trabajan en Arica, en Puerto Montt, y están apuntando hacia afuera ya, y es una cosa absolutamente normal. No tiene la limitación de tener que, como antes, había que venirse a Santiago para poder tener trabajo. La cesantía, esto salió en un estudio de la Universidad Católica, muy reciente, esto viene saliendo al horno. Artes y entretenimiento están entre las tres áreas de todos los sectores de economía de Chile que más han sido golpeados por la pandemia. Estamos en un 20% y el promedio está cerca del 11%. O sea, estamos se ha visto muy afectado este sector. También algo que no me canso de insistir, que es que el mercado chileno es muy pequeño. Eso de repente es bueno tenerlo en cuenta porque algunos lo olvidan, de que apuntan solamente a que los contraten o editoriales o agencias chilenas, y eso es muy estrecho. Tenemos una fuerza laboral de 8,8 millones de personas, los que trabajan en Chile. Para que se hagan una idea, solamente en Tokio circulan diariamente entre la población fija y flotante el equivalente a la población chilena, que son 17 millones de personas. Entonces, somos un mercado muy pequeño. Y el ingreso promedio de trabajadores es este dato que tiró la Fundación Solya hace más de varios meses, digamos, de que el 50% de trabajadores chilenos gana promedio 400.000 pesos mensuales, lo que es muy poco dinero. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta, cuánto dinero también se maneja acá en Chile. Y que el 80% de la industria creativa está situada en la región metropolitana. Entonces, hay una alta concentración. Si tú quieres apuntar hacia productoras, agencias de publicidad, editoriales, la mayor parte está en Santiago, lo que ya limita mucho más las posibilidades, a menos que uno rompa ese círculo y, como digo, se proyecta hacia afuera. Esto es un pequeño repaso por mi portafolio, digamos, una muestra, para que vean también el trabajo que he hecho. Este es mi trabajo anterior a lo que estoy haciendo ahora, que es como mi cuenta perfecto. Bueno, esto es básicamente lo que yo hice durante casi 20 años, trabajar para agencias de publicidad, haciendo campañas, trabajando para editoriales también, haciendo trabajo que tendía a ser más bien realista. También me tocó trabajar para Estados Unidos, Suecia, Italia, en ese tiempo ya Unión Europea,
y también para Latinoamérica en menor escala. Me tocó trabajar también para el grupo de revistas Poderes, que era una editorial norteamericana y que tenía sucursal en varios países. Y eso también fue un entrenamiento muy bueno en todo caso. Por eso yo siempre sugiero, cuando me preguntan, es bueno el trabajo por encargo, es un muy buen ejercicio para manejar tus tiempos, acostumbrarte a interpretar instrucciones y trabajar de manera, digamos, objetiva. No solamente dedicarse a lo que a uno le gusta hacer, sino que cumplir con parámetros objetivos, de lo que te piden que tienes que representar. Esto es también mi trabajo más bien actual. Hoy en día yo prácticamente ya no trabajo para agencias editoriales. Sí estoy haciendo, por ejemplo, en este momento ya estoy en una negociación por ahí con una editorial internacional, pero básicamente lo que yo hago es trabajar directamente para mis seguidores en Instagram, que tengo ya más de 250.000 personas y la mayor parte, como les cuento, son extranjeros. Entonces, eso me ha permitido generar un ingreso muy continuo y muy bueno, por cierto, porque el pago en euros, en dólares, eso naturalmente tiene mucho más peso que el peso chileno en este momento. Pero eso básicamente para que se den una idea en qué he trabajado, qué hago actualmente. Ya, esto entramos ya a ver un poco en lo que es el mundo de los freelancers, en qué consiste nosotros lo que hacemos y cómo nos movemos ya en un ámbito más bien práctico. Primero que todo hay que saber, como les digo, que ya lo que nosotros conocíamos, que eran estos, digamos, el mundo de las agencias, las editoriales y las oficinas físicas que estaban acá en Santiago, eso ya se ha visto bastante mermado y lo estamos viendo hoy en día con algo tan concreto como el hecho que estamos trabajando desde casa. Por ende, es sumamente importante hoy en día diversificar nuestra matriz de ingresos, no solamente depender si están trabajando solamente para una editorial, si están pensando apuntar solamente a alguna productora audiovisual o alguna agencia de publicidad, no puede su ingreso depender solamente de eso, porque ya se están haciendo muchos recortes de presupuestos o de personal. Entonces, esto salió, yo lo publiqué en Grafiscopio hace al menos 2 años, un dato que había entregado Forbes, esta publicación internacional, de que para el año 2027 se calculaba que el 50% de la fuerza laboral total de Estados Unidos iba a ser freelance. Como se podrán imaginar, esto ya se ha acelerado muchísimo con el hecho de la pandemia. Ya muchas empresas han tenido que entonces externalizar sus servicios porque ya no pueden mantener contratado al personal, por ende están recurriendo mucho a freelancers. El caso, por ejemplo, de mi hermano mayor es ingeniero electrónico y también él trabaja desde Chile para una empresa norteamericana. También yo esto lo vengo haciendo hace mucho tiempo, por ende algo que sé que funciona y lo recomiendo, es pasarse a freelance. Si uno tiene en este momento un empleo, también complementarlo con estos ingresos y una modalidad que voy a ver más adelante en la exposición. Es bueno tenerlo claro. También lo que se llaman los nómadas digitales, una tendencia que de alguna forma se vio un poco interrumpida por el hecho de la pandemia, por el hecho evidente que no se puede viajar, pero ya lo están haciendo muchos freelancers, que el hecho que nos permita a nosotros trabajar desde nuestra oficina puede estar en cualquier lugar físico, puede ser desde la playa, puede ser desde una cafetería, eso hace que uno ya no está confinado a un territorio, como antes. El hecho mismo que podemos acceder a Wi-Fi desde cualquier cafetería del mundo, hace que podamos seamos muy flexibles en cuanto al lugar de trabajo. Entonces ya es muy común ver freelancers que están trabajando o viviendo en otro país y pasan una temporada ahí. Y desde ahí pueden trabajar para sus mismos clientes en el país de origen o para otros países, dependiendo de dónde estén. Entonces ya no estamos limitados a una ubicación física, geográfica, digamos. Eso es súper importante también, como digo, tenerlo en cuenta. También se han abierto nuevas industrias. Hace poco salió una publicación, al menos yo la vi en The Verge, pero ha salido también en otras fuentes, en que la industria del videojuego ha tenido un crecimiento, pero se disparó producto de la pandemia, porque la gente está aburrida, está en casa, y están buscando también entonces tener con qué distraerse, ¿verdad? Uno de las industrias que ha permitido eso ha sido el videojuego, que muchos están explorándola. Y eso, como saben ustedes, en el videojuego es una de las, en términos de derecho de autor, es una de las industrias que prácticamente reúne a todos, músicos, diseñadores, ilustradores, programadores. Entonces, eso es hoy en día un tremendo canal para ir explorando. Algo que antes no existía, digamos. Como les digo, cuando yo egresé a la universidad era muy restringido el campo que teníamos como creadores, solamente agencias publicitarias, productoras audiovisuales, editoriales. No existía ni se hablaba siquiera de postular a empresas de videojuegos. Las aplicaciones también se están haciendo y eso también involucra
juegos, pero de comunicación también están haciendo, desde stickers, donde participan también ilustradores o diseñadores. La animación también. Chile además tiene en esto ya una ventaja porque nos ganamos el Oscar y eso ha puesto el foco, digamos, de empresas extranjeras que están invirtiendo. Yo tengo, de hecho, amigos ilustradores que están involucrándose ya en esto porque están llegando proyectos de algo que antes no existía. Y le llamo en términos generales lo que es tecnología, porque eso también tiene que ver con lo que se está haciendo ahora de instrumental. Lo hemos visto con el tema de la pandemia. Hay que enseñarle a las personas la interfaz, cómo se usa una aplicación, cómo se usa de repente a lo mejor un aparato, qué sé yo, tanto de, por ejemplo, una plaza de peaje o el instrumental médico. Entonces, eso se enseña, eso requiere diseño y requiere también ilustración. Entonces, hay que entender también, y por eso pongo al final aquí como en un plano más general, la diferencia entre el mundo digital y físico. Porque cuando yo estaba en Grafiscopio, me tocó estar relacionado también con la industria de la imprenta. Y casi todas sus cifras venían en bajada, mientras que lo digital hoy en día, si ustedes siguen o han visto fuentes, por ejemplo, como Coroflot en Estados Unidos, y bueno, ya tienen una infinidad de guías de salario, los empleos mejor pagados del área creativa están casi todos relacionados con el mundo digital. En cambio, los que son imprentas, como eran los viejos diseñadores gráficos de mi época, los que hacían el medio físico, digamos, de los impresos, son hoy en día, lamentablemente, los peor pagados. Estamos hablando de un país que mueve mucho más dinero como Estados Unidos. Entonces se podrán imaginar que el golpe a Chile también es fuerte, sobre todo porque ahora se están externalizando muchas cosas. Me tocó verlo en una charla de una editora chilena que explicaba eso, de que sale mucho más económico para ellos y mucho más rápido también mandar a hacer muchos procesos que antes se hacían en Chile a China. Entonces hay que estar atento a eso. Ya, esto es el punto donde ya aterrizamos lo que significa ser freelance, porque a veces las personas piensan que solamente por haber perdido el empleo o en una etapa intermedia, listo, solamente me pongo a trabajar y ya soy freelance, digamos. Y eso sí, yo reconozco que funciona y lo recomiendo cuando una persona está o con trabajo o en una etapa de desempleo, que empieza a explorar este mundo, pero también tiene unos ciertos requisitos y eso es bueno saberlo para evitar frustraciones a las personas que dicen, pero lo intenté o seguí tus consejos y no me ha resultado. Bueno, para ser freelance también, como cualquier otra área o cualquier otro rubro, se requiere un cierto pool básico, digamos, de skills, por decirlo de una manera. Primero que todo, un perfil psicológico. Los freelancers, esto se puede resumir y algo que todos tendrán una cierta noción, ¿no? Los freelancers prefieren trabajar solos. Somos en general personas que no funcionamos mucho en equipo, como ocurre en las empresas. En el ámbito corporativo, tú normalmente, tu trabajo es parte de un engranaje que involucra a muchas más personas. El freelance tiende a ser en esto más autónomo. Es una persona, como se dice en inglés, un one-man army, un ejército de una sola persona. Tú básicamente ejecutas la tarea, vas a las reuniones, boleteas, haces todos los procesos, digamos. Entonces, es algo que nosotros disfrutamos. Y otra parte también es que nos gusta mucho el oficio. Los emprendedores u otro tipo de independientes más bien prefieren, digamos, administrar el trabajo de otros. Los freelancers pueden ser músicos, literatos, periodistas, ilustradores, diseñadores. Nos gusta meter las manos en la masa. Entonces, eso es algo que si tú no te gusta eso, si prefieres administrar, como digo, a otras personas, o que otros te colaboren en tu proceso, tal vez freelancer no es algo que vas a disfrutar mucho. Puede ser una etapa, pero no el resto de tu carrera. También los contactos. Esto es importante decirlo porque a veces es motivo fuerte de frustración para freelancers cuando dicen, he publicado, tiro mi portafolio, hago esto y no consigo gente. Bueno, salió hace años ya, estoy hablando unos 3 o 4 años, en Harvard Business Review, una publicación que es bastante conocida por todos, yo creo, de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, que decía que hasta el día de hoy, incluso con los medios digitales, los freelance mejor pagados han movido su negocio por el boca a boca. Entonces nosotros también funcionamos en una dosis importante por los contactos, las personas que te han recomendado. Yo cuando partí, he hecho mi carrera y hasta unos buenos 10 o 15 años, siempre preguntaba a los clientes cuando me llegaba un nuevo proyecto, ¿cómo te enteraste de mi existencia? Y la mayor parte me decía, un amigo tuyo me recomendó, me pasaron tu dato y eso es clave para un freelance. Es súper importante. Entonces, quienes no tengan eso, o quienes son más bien antisociales, digamos, o poco, más bien, poco sociales, es bueno que eso lo vayan teniendo en cuenta. Hay que cultivar eso. A veces incluso yo he cerrado proyectos en cumpleaños.
Una persona me pedía mi tarjeta o en una conversación salió y al día siguiente apareció un proyecto. Eso hay que tenerlo en cuenta y valorarlo. Y también el tema de los skills. Yo le llamo, lo pongo en inglés porque apelando a lo que voy a explicar de este especialista Seth Godin, especialista en marketing norteamericano. Skills son básicamente habilidades, y eso tiene que ver tanto habilidades duras, o sea, tu capacidad, en un caso como el ilustrador, dibujar bien, digamos, ser un buen diseñador, pero también habilidades blandas, ser simpático, saber venderte. Godin lo que explica es que dice, hoy en día con los medios digitales es el mejor momento para una persona que quiera dedicarse a sacar un negocio como freelance independiente. Pero si tienes ciertos skills, ciertas habilidades, las personas que no tienen eso, que no tienen, como digo, capacidad para venderse, para ser simpático, una persona con quien tú quieras negociar, o tienen habilidades mediocres, o sea, no son tan buenos en su área, en lo que hacen como ilustrador, no son muy buenos dibujantes, por decirlo directamente, o muy buenos diseñadores, la van a tener complicado. Entonces, es bueno estar siempre comparándote, viendo tu competencia, estudiándola. ¿Cómo están? La gente de mi nivel, los que estudiaron lo mejor o que llevan los mismos años de oficio que yo, ¿cómo están? Estar viéndose, porque uno de pronto no es muy buen juez de su obra. Hay que estar continuamente sometiéndote a eso, a la crítica, comparar, aceptarla. Es súper importante, como digo, para este perfil de los que vamos a ser, quieren ser freelance. También es importante, y aquí hago esta distinción con el emprendedor, porque suelen ponernos en el mismo saco. También lo explico en la siguiente lámina. Hay una diferencia con eso también. Yo le llamo emprendedores a los que hacen, por ejemplo, estas startups, los que hicieron acá en Chile, la de Corner Shop o, qué sé yo, Fintual, porque a veces nos tienden, como digo, a homogeneizar. Y no es, aunque tenemos, cierto, el hecho de que no tenemos un jefe, tenemos nuestras diferencias. Una de esas, por ejemplo, el alcance. Los emprendedores y creadores de startups y esto esperan hacer cosas que lleguen, pero sean muy grandes, digamos, en términos de ingresos, generar millones de dólares, y eso lo ven como una gran meta. No es que los freelancers no podamos llegar allá o no tengamos esa ambición, pero no es, digamos, en la misma escala de donde apuntan normalmente estos emprendimientos de grandes empresas y qué sé yo. También el riesgo. Los emprendedores invierten más, a veces contratan más personal, tienen oficinas, tienen más costos, como digo también allá abajo de riesgo y costos. Ellos entonces se la juegan un poco más. Nosotros en ese sentido no tenemos tanto esa, digamos, no estamos tan sometidos a la influencia del riesgo o tener tantos costos operativos, porque básicamente los freelancers trabajamos desde casa, con mínimos, en el caso mío, que mi trabajo es prácticamente digital, los costos que tiene la salida de lo que entregamos a la producción es casi mínima. Por ende, eso también es una diferencia importante con los emprendedores que hacen productos y los venden o tratan de o vender dentro del mercado chileno o exportar. Están limitados por todo lo que son leyes de exportación, qué sé yo, y nosotros bypassamos esto. Y además el ámbito de la competitividad, que es importante tenerlo en cuenta también. Cuando a veces se hacen estas licitaciones y dicen, por ejemplo, queremos un logotipo para el gobierno, es muy difícil que el gobierno asigne ese tipo de licitaciones a un freelance, porque buscan un cierto respaldo. No solamente que tengan los skills, porque muchos freelancers son, de hecho, muy buenos, muy talentosos haciendo logotipos o haciendo ilustraciones, pero ellos necesitan otro tipo que complementa eso, de respuesta. De a lo mejor poder, cuando se hace, por ejemplo, una campaña como un logotipo que tienes que hacer, llenar un montón de, además, de ramas que rodean a ese solo diseño, tienes que implementarlo, tienes que estar yendo a veces a terreno, necesitan entonces un tipo diferente de competitividad, ¿te fijas? Entonces, básicamente, como explicaba una vez un consultor amigo mío argentino, las agencias compiten con agencias, no contra freelance, y viceversa también. Los freelance, nuestro mundo es más bien el campo, el de los propios freelance. Eso es bueno tenerlo en cuenta también. Como les decía también, esto a veces nos tienden a poner, por eso pongo el título abajo, el más grande independientes, nos tienden a poner en el mismo saco. Todos los que no tenemos jefes se nos llaman independientes. Y ha pasado, por ejemplo, con impuestos internos, cuando nos dicen esto que tenemos que cotizar. Los independientes. Bueno, hay diferencias. Aunque sí es cierto que a veces tenemos similitudes, también hay diferencias importantes. Si se fijan, puse teletrabajador dentro de un recuadro negro y con signo de interrogación, porque los teletrabajadores en rigor no son independientes. El teletrabajador es un empleado contratado por una empresa, o sea, con exclusividad, un contrato de trabajo, solo que trabaja a distancia. Se parece, por cierto, al freelance porque puede trabajar desde su casa, pero en rigor no es un independiente. Y vámonos más arriba también. Los empresarios, ya les acabo de explicar también, el empresario es un independiente, pero ellos son, por ejemplo, desde el punto de vista tributario, tributan en primera categoría. Ellos están sujetos al IVA.
trabajan también, como digo, normalmente contratando personal. Tienen costos fijos más elevados, a veces tienen oficinas. Eso ya es una diferencia, como digo, sustancial en que los freelancers normalmente somos mucho más flexibles en lugar de trabajo. Podemos trabajar desde un café, desde nuestra casa, que es la mayor parte donde lo hacemos, o desde la playa, donde sea. Y los freelancers, a su vez, también tienen sus conjuntos, que es bueno saberlo, porque también están, digamos, las definiciones no son tan rígidas. El solopreneur es básicamente un anglicismo que se refiere al freelance que trabaja por sí mismo, solo, por eso de ahí viene la palabra. Es mi caso, los que trabajamos exclusivamente con una rama para mis clientes que provienen de mis redes sociales. En cambio, el side gigger es el que está trabajando, a veces puede ser en otro emprendimiento, en un proyecto que puede ser independiente como emprendedor, o bien trabajando en una oficina como empleado contratado, y complementa ingresos o sueldo haciendo lo que en Chile llamamos los pololitos, o sea, haciendo trabajos a honorarios por vía paralela. Entonces, eso es lo que básicamente side, de hecho, viene como el que tiene unos proyectos por el lado. ¿Te fijas? Eso también es bueno tenerlo en cuenta, esa diferencia. Aquí pasamos a algo que es concreto del ejercicio como freelance, que son las particularidades legales, porque a veces también ocurre, como les digo, de que se dan ciertas diferencias con las personas que están trabajando, empleados, y que a veces me ha tocado verlo, y lo voy a explicar aquí también, en cuanto a consejos que sean bien intencionados, pero que no aplican para los dos rubros. Es bueno tenerlo en cuenta. Primero que todo, los freelancers trabajamos de manera autónoma. Eso incluso se escribe como glosa, va en los contratos a honorarios, cuando tú haces contratos para proyectos. Es súper importante indicarlo. Un freelance trabaja de manera autónoma sin dependencia y subordinación. ¿Qué significa ese concepto? Dependencia y subordinación o régimen de dependencia y subordinación. Eso está establecido en el Código del Trabajo, que dice que cuando tú, una persona, cualquier persona, da lo mismo, es quien sea o de qué rubro, si tú lo haces trabajar cumpliendo un horario, asistiendo a un lugar de trabajo, o que esté sometido a supervisión directa, o sea, que el jefe te esté viendo, pase, digamos, por tu trabajo y te empiece a pedir entonces avance, qué sé yo, ahí se configura desde el punto de vista del Código del Trabajo y de la ley laboral chilena de inmediato este régimen de dependencia y subordinación, con independencia de la forma en que lo llamen las partes, ¿verdad? En cambio, los freelance no estamos sujetos a eso. Nosotros definimos nuestro horario, no tenemos que asistir a un lugar de trabajo. Ustedes lo habrán visto que incluso en ofertas laborales de pronto aparece esta figura, este unicornio, que dicen necesitamos un freelance presencial, lo que es una contradicción de términos y a veces puede llevar incluso a líos legales. Es bueno decirlo a empleadores y también a nosotros, los que ejercemos. El contrato, lo pongo destacado porque es importante entender esa diferencia. Cuando existe este régimen de dependencia y subordinación, tú de inmediato quedas sujeto para la ley a un contrato individual de trabajo, o contrato de trabajo, se le llama de manera más coloquial, pero para la ley laboral da lo mismo como llaman las partes a su relación laboral, ya existe un contrato de trabajo, existiendo esa figura. En cambio, los freelancers trabajamos con el contrato a honorarios, que son básicamente, nosotros trabajamos de manera autónoma y la forma en que vamos a recibir un pago va a ser por honorarios, no por una remuneración. Las imposiciones y todo esto vamos a tener que cubrirlo nosotros. Y el Código del Trabajo opera para empleados, mientras que nosotros freelancers estamos sujetos, la forma en que trabajamos se llama acuerdo civil. Entonces, si nosotros tenemos alguna queja con un empleador que no ha cumplido, que no nos ha pagado, el Código del Trabajo, la inspección del trabajo no tienen nada que ver, no tienen pito que tocar. Nosotros más bien tenemos que recurrir por cuenta propia mediante un abogado a juzgados civiles. Eso es bueno tenerlo en cuenta. También tenemos particularidades tributarias como freelancers. Marcelo, una de esas que... solamente quería interrumpir un segundito para avisar que el chat para las preguntas ahora va a estar abierto para que las personas vayan dejando las preguntas sobre lo que les interese saber más de la charla. Eso solamente. Súper, súper. Para no pasarme también el tiempo, yo estoy viendo acá que ya me quedan como 13 minutos. Nosotros tenemos como freelance también particularidades tributarias. Estamos sujetos a un impuesto, somos, como digo, contribuyentes de segunda categoría. Y el impuesto que pagamos es de 10,75%, que se subió en enero de este año, antes era 10%. Nosotros no hacemos facturas, no emitimos facturas, porque a veces nos piden también clientes y hay que aclararle eso, según impuestos internos. Legalmente nosotros emitimos boletas honorarios
Y no vemos el IVA. El IVA es un 19%, es otro impuesto, eso es para empresas. Nosotros emitimos boletas de honorarios que básicamente extrae este impuesto de 10,75%. Y se puede emitir boletas de honorarios para el extranjero. Eso hago yo, de hecho. Hay una guía para exportación de servicios gráficos, se las puedo entregar también más adelante o verlo a través de Duoc, que explica cómo se emite una boleta para el extranjero. También tenemos que mensualmente, cuando emitimos boletas dentro de Chile o extranjero, mensualmente declarar este impuesto que hemos retenido por el formulario 29 y anualmente la famosa declaración de renta antigua, devolución de impuestos. Tenemos que hacerlo en abril de cada año, el formulario 22. Y hoy en día estamos sujetos a las cotizaciones obligatorias. Eso nos impone impuestos internos que tenemos que hacernos cargo de lo que va a ser nuestras imposiciones para accidentes de trabajo o pensión, cuando ya somos viejitos. También la propiedad intelectual. Esto es importantísimo para nuestra labor. Léanse, por favor, la ley 17.336 de propiedad intelectual chilena. Clave. El que no la conoce, eso es como saber mover un auto, pero no saberte la ley de tránsito. Tenemos derecho de autor y lo que transamos nosotros es el derecho patrimonial. Eso es lo que uno puede ceder o licenciar o prestar o autorizar en un contrato, mientras que siempre conservamos los derechos morales, esos son intransferibles. Entonces, lo que uno está negociando son derechos patrimoniales y hay que conocerlos. ¿Cuáles son? Esto es un tema un poquito largo, así que no me puedo extender ahora por el tiempo disponible, pero conózcanlo, por favor. También diseño versus ilustración. ¿Por qué lo digo? Porque diseño, hay labores de diseño que no están sujetas a derecho de autor, por ende tú no puedes reclamar tus derechos, que son las labores técnicas, diagramación, encuadres, retoque de imágenes. En cambio, la ilustración sí está protegida por derecho de autor, en casi todas sus versiones o desarrollos. También el contrato por obra. Cuando trabajamos a veces para agencias o para editoriales, y por ejemplo nos encargan hacer la portada de un libro, eso se llaman contratos por obra. Tú no eres un autor, sino que estás como colaborador externo entregando un trabajo y te piden una labor muy puntual. Ahí opera el contrato por obra. En cambio, el contrato editorial normalmente es cuando tú ya tienes, como pasa mucho con los ilustradores más bien que con los diseñadores, es cuando tú entras en calidad de autor, hacer tu propio libro o contribuir en un mismo libro con, por ejemplo, un guionista. En ese caso, opera el contrato editorial que tiene unas condiciones muy específicas. Aparece en el artículo 50 de la ley 17.336 de propiedad intelectual chilena. Rige un contrato editorial. Y al final coloco este símbolo de la famosa C dentro del círculo de copyright, porque también a veces nosotros cuando trabajamos sobre todo para afuera hay que entender que el copyright no es exactamente lo mismo que el derecho de autor. Se parece, pero ojo, tiene también diferencias. Por ejemplo, en el copyright existe la figura del work for hire. Me tocó para hacer, por ejemplo, para una editorial de cómic estadounidense, en que rige eso. El contrato está bajo las cláusulas y las condiciones de cómo se trabaja en el hemisferio norte. Y el work for hire significa básicamente que en cuanto tú entregas la obra, los derechos automáticamente los cedes a tu empleador, a la persona que te contrata. Eso no opera en el derecho de autor. Así que es bueno tenerlo en cuenta. También esto ya pasamos a algo duro, que es lo que es importante tener claro para que sepan ustedes al momento de negociar. Hoy en día, como ven aquí le puse a la personaje, todos estos dibujos están hechos por mí, por si no se han entendido. Que es importante diversificar, muchachas y muchachos. Hoy en día no están las condiciones y ahora que se vaticina, ya se proyecta, no solo en Chile, sino a nivel mundial, que podríamos llegar a una recesión, algo bastante serio en términos de economía. Es súper importante también que tú tengas varias fuentes de ingresos. La mejor metáfora para esto es como se dicen los animales, por ejemplo, como el guepardo, que están tan especializados en cazar gacelas. Si se extingue la gacela, se extingue al día siguiente el guepardo. Uno no puede ser así, más bien tenemos que ser como los ratones, que comen de todo y sobreviven. Entonces, en este caso también, tu fuente de ingresos no puede ser solamente un empleador, ni puede ser solamente un tipo de proyecto, por ejemplo, los que trabajan para editoriales exclusivamente, o para productores audiovisual. Ojalá esto tienes que expandir tus ramas o tentáculos lo mayor posible. La red de contactos, como les expliqué ya al comienzo, es bueno expandirla. Contactos no son solamente un proyecto, es una conversación con personas. Es de pronto, a veces, como les decía antes, en un cumpleaños, en una fiesta puede salir un proyecto. Hay que ser abiertos, hay que ser sociable. Es muy contraproducente ser huraño o ser poco sociable para un freelance. Comunidades y redes sociales, eso también es importante y en mi caso, ha sido el cimiento de mi negocio.
¿Por qué funciona? Porque yo tenía, antes de empezar a ofrecer el servicio, había cultivado ya unos 80.000 seguidores, no solamente chilenos, sino fundamentalmente extranjeros. 3/4 partes de mis seguidores son, como les digo, y mis ingresos son del exterior. Entonces, eso requiere un poco de tiempo, hay que cultivarlo, hay que estar siempre, como dicen ahora, ustedes saben este concepto, no me puedo extender mucho, pero el engagement, o sea, la interacción con tus redes sociales, tienes que continuamente estar publicando, generando movimiento en tus redes sociales, para que eso vaya atrayendo gente, sea visto. Otra fuente de ingresos, los marketplaces internacionales, que son estos como Workana, freelancers.com, TopTal, donde hay proyectos, se ofrecen para freelancers. LinkedIn, no lo desprecian también. Yo todos los días estoy viendo que aparecen para diseñadores e ilustradores. Las fanpages también, siempre recomiendo estas, Incesante y la Empleos para Diseñadores en Chile. Publican periódicamente empleos. Cursos online, hoy en día esto se ha disparado en todo tipo de áreas, los cursos online. Está mucha gente confinada a la casa, así que es una tremenda oportunidad también para generar ingresos. Los webinars, como el que estoy haciendo yo también, y que también es pagado, eso también ustedes pueden ofrecerlo. Si hay un área que sea de su especialidad y saben enseñarla, aprovechenla. Las agencias también, los que me han preguntado, recurrir a agencias de contratación o los que te ofrecen trabajo, por ejemplo, los que ya tienen cierto talento. Ellos buscan en general personas con cierto talento y que saben que tú sabes ya que tienes movimiento, eso también postular a agencias internacionales para ilustradores o diseñadores también, que son menos, pero también existen, y que ojalá ellos no se lleven más del 30%. Proyectos también ofrecer ahora, como se está viendo con este tema de la pandemia, para el gobierno, salud, proyectos de diseño, proyectos para la vivienda. Esos están siendo muy valorados también. Y concursos, en menor escala también pueden servir eso. Déjame ver cómo estamos ya, por mi tiempo. ¿Cómo conseguir financiamiento? Porque una cosa es esto que es básicamente donde te están ofreciendo proyectos, ¿verdad? Pero también tenemos maneras para conseguir financiamiento, o sea, tú activar algo para hoy en día mover algo por cuenta propia, un emprendimiento. Antes se decía mucho esto y era como una típica excusa también, estoy diciendo hace unos 10, 15 años. Te decían, no, es que yo no quiero ser emprendedor porque me falta un capital. Hoy en día eso ya es una excusa que no opera mucho. Hoy en día hay muchos recursos para conseguir fondos de financiamiento. Por ejemplo, tienen los fondos de cultura, o también se conocen como los Fondart, ¿verdad? Que son públicos. Se postula esto. Pero yo no me gusta, y de hecho soy crítico en las personas que hacen solamente descansar su postulación a los fondos públicos, porque tienes que pasar por un jurado que a veces está también sesgado. Hay un montón de críticas, podemos hablar de eso más largo. Pero por lo mismo, no poner todos tus huevos en la canasta de los fondos de cultura. También existen por redes sociales las campañas, los que activan los propios creadores cuando dicen necesito amigos para poder sacar un libro que ustedes quieran ver, que tanto me lo han pedido, necesito que me apoyen con esto. Y ahí es clave el crowdfunding, por eso lo pongo destacado. Hoy en día tenemos este medio para, por ejemplo, activar emprendimientos. Si conocen a Paloma Valdivia, por ejemplo, una ex compañera de la Escuela de Diseño, ella también reunió cerca de 7 millones para hacer una aplicación con un cuento a través de crowdfunding. Y también lo vi en una ilustradora chilena, Connie, ya me voy a acordar, si no me piden después el nombre de ella, pero también por Kickstarter levantó también en tiempo récord millones de pesos para poder financiar proyectos. También esto, ya aquí ya estamos terminando, el modelo de ingresos. Esto también es bueno saberlo, porque a veces nosotros nos concentramos como freelance mucho en el activo, que significa tú estar haciendo. Ganas dinero cuando produces, ¿verdad? Por ejemplo, las comisiones, ¿qué es lo que hago yo? Fundamentalmente en este momento, hacer retratos a pedido, eso es básicamente cómo funciona mi negocio hoy en día. También los proyectos. Primero las comisiones son las empresas que te piden, por ejemplo, para hacerle a algún amigo tuyo, qué sé yo. Los proyectos más bien me refiero a empresas cuando te piden, necesitamos hacer la gráfica para tal, qué sé yo, lanzamiento, o tal empresa, o tal logotipo, qué sé yo. Esos son ingresos activos que tú tienes que hacer. Los concursos también tienes que participar y enviar material. Y las clases presenciales, lo pongo entre paréntesis porque estamos todos, ¿verdad?, con la pandemia detenidos en esto. Pero cuando tú tenías que ir básicamente a hacer clases y preparar la clase, todo esto son ingresos activos. Tienes que tú moverte para hacerlo. Complementar idealmente con los ingresos pasivos. Significa que tú lo haces muchas veces una sola vez y el resto es solamente echarte a descansar y entra un ingreso. Esa es la gran ventaja de los cursos online. O también el dropshipping, que se refiere a esto cuando tú hoy en día muchas empresas extranjeras te ofrecen que tú, por ejemplo, les mandas solamente un PDF o un archivo en alta resolución y ellos te imprimen en carcasas de teléfono, cortinas de baño, cojines, camisetas,
muchas empresas ofrecen eso. Hoy en día eso está un poco detenido por el motivo palmario, ¿cierto?, de la pandemia, pero se dice que va a entrar fuerte cuando ya se empiece a relajar esto de el control sobre los viajes. Ya aquí estamos en lo último, cerrando. Y estoy dentro de mis tiempos. Recibir pagos desde el extranjero, una pregunta que me hacen mucho. ¿Cómo hago yo si ya, ok, te he seguido, me interesa lo que tú explicas, pero quiero entonces empezar a proyectarme hacia afuera y no sé cómo recibir esto, porque antes para Chile yo solo metía una boleta honoraria. Hoy en día hay muchos mecanismos o pasarelas de pago para que tú puedas recibir dinero. Primero que todo, la más común es el wire transfer, que se llama, es básicamente el anglicismo para la transferencia interbancaria. Es básicamente cuando un cliente que está en Europa o en Estados Unidos te manda dinero y te dice, te lo puedo enviar de banco a banco. Yo antes hacía eso, cuando recibía mis dinero y todavía no tenía cuenta PayPal, pero es súper engorrosa y además está sujeto a al tipo de cambio y a las formas, digamos, en que recortan, sacan su tajada los bancos. Por ende, la evito hoy en día. Antes yo, de hecho, era tan anacrónico esto que había que ir directamente al banco para hablar con el ejecutivo y pedirle todo el cambio. Bueno, una cosa muy poco práctica desde mi punto de vista. Segunda, PayPal, es la que yo uso, es la de Norma, es la más común de las plataformas a nivel mundial, sumamente práctica. Yo tengo un link que lo puedo dejar también con Duoc, donde escribí directamente esto, cómo recibir dinero desde el extranjero mediante PayPal. Explico todo, todo en detalle. Gumroad también es muy buena. ¿Por qué? Porque PayPal a veces requiere que tu cliente tenga cuenta en PayPal. Y si no tiene, muchas veces, para afuera es muy común. La gente en Europa, sobre todo, está muy familiarizada. Pero quien no tenga y quiera pagar por tarjeta de crédito, puede hacerlo por Gumroad. Match también lo explico en mi artículo sobre PayPal. Es una tarjeta de crédito digital chilena. Hay otros como Pioneer, Skrill, Neteller, que yo no lo he probado, pero me lo han recomendado también. Son buenos, no voy a decir que son malos porque lo usan amigos, pero PayPal sigue siendo el más conocido a nivel mundial. Y el e-commerce también, que es cuando tú vendes productos ya. Directamente tienes una cuenta, vendes que sea accesorio y esto. Eso también te puede solucionar esa necesidad. Y aquí para ya cerrar, esto es un tema que requiere más análisis. Quiero ser en esto también claro. Requiere más desarrollo el que cuento ahora, que ya me queda un minuto. Pero lo voy a también explicar. Yo voy a abrir muy pronto un canal de YouTube donde voy a hablar un poco de lo que es el tema presupuestal, porque muchos se preguntan esto. Y quiero ser claro al menos en estos puntos. Hay que tener claro que el precio no es lo mismo que el costo. Muchos dicen voy a cobrar por hora hombre. Yo nunca he cobrado por hora hombre. Hay que tener claro que aquí uno está, lo que está en juego es más bien el valor de lo que uno hace. Y eso, como les digo, da para una explicación más larga. Los tarifarios sí sirven. Yo antes también los desacredité, pero en Estados Unidos son súper comunes. Y ahora yo también me doy cuenta que tenemos que hacer, complementar esto. Me quedan unos segunditos, pero voy a tomar un par de segundos más, o sea, un par de minutos más y cierro. Pero eso también es bueno tenerlo, ir motivando que se haga entre diseñadores e ilustradores. También saber que el precio es una negociación, un acuerdo entre partes. No importa que también tú calcules, como se hacía antes estas calculadoras, agrégale tal cosa, si el cliente no te paga eso, da lo mismo lo que tú le ofrezcas por bien calculado que esté. También es importante en esto, ahí voy a, ya. Con esto cierro, prometo que con esto cierro. También es súper importante algo que descuidamos como freelancers, que nos dedicamos mucho a la producción y poco a lo que es vender. Tú tienes que saber venderte. Aquí es súper importante, como pongo ahí la palabra blufear, que es un término de póker, que es que de pronto tú haces, en el fondo, haces creer a tu cliente que tu negocio está más activo, que es más grande de lo que parece. Esas variables que son como intangibles juegan su rol. También el efecto Veblen, que pasa que es los artículos de lujo. Las personas a veces creemos que una cosa porque es más barata va a ser preferible. El efecto Veblen muestra que es todo lo contrario. Se hizo un experimento en Estados Unidos, de hecho, con esto. Una empresa que era súper chica vendió unas zapatillas usadas apoyadas por una celebridad. Vendieron como pan caliente y a una cifra estratosférica. Entonces tú tienes que también aprovechar esto. Por eso yo no creo tanto que el precio sea algo como tan calculado. Más bien creo que es algo que es lo que tú quieres vender y cómo lo vendes. Y finalmente, y con esto cerramos ya, los derechos, que los derechos sí valen plata, como les comentaba. Hay tantos que entregan, les ofrecen un proyecto y dicen, sí, sé todos los derechos porque me los pidió el cliente. Viejo, tú eres dueño de tus derechos de autor y valen plata. Hay personas que han construido un imperio a base de derechos de autor. Por ejemplo, J.K. Rowling, la que hizo Harry Potter. Ella controla todos sus derechos. Lo que tú quieras hacer, películas, libros, merchandising, todo tiene que pasar por aprobación de ella y por eso ha hecho su fortuna. Así que eso,
Espero no haberme extendido ni haber mareado mucho y con eso terminamos y espero de corazón que esto les sirva y quedo a disposición de ustedes para quienes me quieran hacer preguntas más adelante porque yo sigo haciendo lives a través de mi cuenta de Instagram que es @perefecto o también voy a abrir muy pronto un canal YouTube donde vamos a tratar estos temas. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, vamos a partir con algunas de las preguntas que nos han ido llegando. Lamentablemente en pos del tiempo no vamos a poder contestarlas todas, así que, como bien dijo Marcelo, las que no alcancemos a contestar, Marcelo acaba de dar su dirección de Instagram para que lo contacten directamente, si es que no alcanzamos a llegar a la pregunta que tiraron ustedes, porque nos han tirado varias, hay varias buenas y algunas cosas que se podrían detallar más de la charla. Voy con la primera, que es una pregunta de Anita, que dice que ella entiende que tú consigues el trabajo por contactos, pero ¿cómo puedo lograr encontrar un trabajo en el extranjero si no tengo contacto o conocido en el medio? ¿Cómo lo manejarías tú eso? Perfecto. Yo creo que las dos formas principales son una rápida y la otra más lenta. La rápida es a través de los, como les expliqué en una lámina, los marketplaces internacionales de servicios freelance. Métanse, exploren eso. Hay varios artículos que hacen compilaciones. Todo esto sale casi todos los años. Los 10 mejores, reunión de las 10 mejores plataformas de marketplaces internacionales. Están en inglés. Inglés hay que aprender. El que no sepa, se limitan mucho sus posibilidades. Pero es bueno tener en cuenta eso. Ahí ofrecen proyectos, están ahí. Mi hermano, de hecho, que es ingeniero, él partió trabajando en estos marketplaces por proyectos puntuales que pagaban poquito en relación a lo que gana hoy, pero eso lo llevó a un cliente. Esa es la vía rápida, y la vía que es un poco más lenta, pero que también, caramba, que sirve. Digo lenta no significa que esto tenga que tomar años, puede ser meses, pero que hay que cultivarla es la de las redes sociales. Yo empecé también, cuando hice mi cuenta de Instagram, me fijé por una meta propia, publicar con frecuencia, ser súper sistemático. Yo publico dibujos nuevos tantas veces como puedo, lunes, miércoles y viernes. Básicamente en base a eso la gente empezó a conocer, se empezó a difundir mi nombre y hoy en día en base a eso vivo. Es mi principal fuente de ingresos y como les comentaba, ya estoy en un 5% de mejores ingresos de Chile. Así que eso te haría como respuesta. Genial, genial. Y si, por ejemplo, estamos trabajando al extranjero y tenemos que, ¿cómo se llama? El tema de emitir boleta y todo eso, ¿cómo lo manejáis tú? Creo que tocaste un poco en la charla, pero si lo pudierais profundizar un poquito más, tomando la pregunta de Rafael Olea. Ok, mira, hay una guía que se llama Guía de Exportación de Servicios Gráficos, que la sacó la Cámara de Comercio de Santiago con el Ministerio de la Cultura. Eso lo pueden encontrar googleando fácilmente, Guía para el Exportador de Servicios. Ahí explican todo y hay una página específicamente donde habla cómo se emite una boleta de honorarios para el extranjero. ¿Qué pasa? Que impuestos internos tiene por la ley tributaria chilena, dice, no importa dónde tú generes un ingreso, no importa dónde venga, así te lo entreguen un Omni, tú tienes que declarar esos ingresos, tienes que tributarlos. Entonces, para esto, en mi caso, cuando hago trabajo para clientes extranjeros, lo que yo hago en un mes y recibo por PayPal, lo convierto, ¿cierto?, a pesos chilenos, recibo, por cierto, mi dinero, y yo como freelance tengo que emitir una boleta por cada uno de esos clientes que entró en ese mes. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, chicas y chicos, porque si no, las personas que se saltan esto y que dicen, me ha tocado haberlo hecho, no voy a decir nombre, pero pasaba mucho antes, con colegas que decían, no, yo no tributo esto, recibo plata de afuera. Eso básicamente está incurriendo en evasión tributaria, lo que es un delito directamente. Entonces, cada vez que tú recibes ingresos, por ejemplo, durante un mes, emites eso, impuestos internos no están en esto, digamos, no está vigilando cada movimiento que tú haces, pero yo tengo esta regla en que digo, lo que hago durante un mes de ingresos que entran por PayPal, emito boleta a cada uno de esos clientes. Por cierto, a los clientes no les mando copia de la boleta, como te da esa posibilidad, ¿cierto?, en la página de impuestos internos, porque a ellos no les sirve nada. Simplemente hago como desk check a esa opción de enviarle boleta al cliente y solamente queda para mis registros. Entonces, cuando llega finalmente fin de mes, ¿verdad? Lo que yo he emitido como boletas lo declaro mediante el formulario 29. Eso tengo yo artículos que los voy a enseñar también, porque antes estaban en Graficopio, ya no existe Graficopio, pero para los que quieran también tributar hacia afuera. Así que lo voy a subir, lo voy a volver a subir. Ya, genial. Ahora, vamos con una pregunta de Luis Isamit, y que él tiene una pregunta un poquito más técnica, y básicamente, ¿qué aplicación ocupáis tú actualmente para dibujar? ¿Recomendáis algún tipo de insumo, cachai, digital, análogo? ¿Cómo lo manejáis tú eso? Correcto. Yo trabajo con Photoshop.
Estoy muy acostumbrado ya. De hecho, me han comentado, por ejemplo, que debería probar otras que son también como open source o de repente otras variables, pero en este momento, cuando uno ya tiene como su técnica, es la manera en que te funciona. Me han preguntado muchísimo, yo te diría que cuando he hecho live, o incluso en publicaciones, la pregunta más frecuente que recibo en Instagram es, ¿cómo haces tus dibujos? ¿Cómo haces esa técnica que se ve como gastada? Y claro, todo eso es una serie de filtros, tratamientos de pinceles que yo he adaptado un poco a mi estilo. Ahora lo que quiero hacer es un curso online directamente para enseñar esto. No solo, la idea es no crear clones, porque también a veces las personas quieren, o uno, que es un vicio que cometen muchos profesores, que tratar de enseñarle a tu alumno exactamente lo que tú haces. Y yo creo que más bien uno tiene que enseñar principios, no técnicas. Yo tengo una manera de hacer los dibujos, una plataforma en que estoy acostumbrado, y eso la idea es que uno entienda que los principios con que yo he formado eso se pueden llevar a otras aplicaciones. Hay gente que dibuja con iPad, y eso también a lo mejor no se puede hacer exactamente lo de Photoshop, pero sí puedes conseguir algo semejante. Entonces, sepan en todo caso que, me parece esto súper importante decirlo, como yo ya estoy con un negocio, a mí no me sirve una cosa que era súper común cuando yo partí en esto, que eran los programas piratas, que te lo pasaba un amigo. Cuando tú ya empiezas a trabajar y vender y estás haciendo un uso comercial de un software, es súper importante que eso esté licenciado, que tengas la licencia para esto. Entonces, es algo que yo ya en este momento estoy pagando, la licencia de software. Eso te diría. Ya, genial. Aquí tenemos casos más específicos. Ah, Bueno, antes de eso. me faltó decir algo, no sé Dime. si puedo interrumpir, Dime. que es Sí, importante sí, sí. también. A propósito de lo técnico y de las licencias de software, que al menos Photoshop, o sea, las que están bajo Adobe, hacen descuentos para estudiantes y docentes, los que están como particulares. Eso es súper bueno que lo sepan y estudien la página también de los que quieren usar Photoshop. Sí, bacán. Ahí Génesis Vicencio nos pregunta, si tú necesitáis generar el formulario 22 y 29, pregunta si necesitáis un contador o se puede generar de manera propia. No, eso es absolutamente, o sea, mira, ahora se ha simplificado tanto. Yo conozco gente que trabaja, amigos muy cercanos, trabajando en impuestos internos, de manera que les puedo garantizar, porque yo lo vengo usando ya hace, como les digo, soy financiero hace 20 años, y me ha tocado ver la progresión de cómo ha crecido, digamos, la página de impuestos internos. Antes era súper complicado, tú realmente necesitabas apoyo de un contador. Hoy en día es súper simplificado. Tú prácticamente colocas el dato de lo que has registrado tus boletas, coloca ese dato y todo lo hace de manera casi automática la aplicación de impuesto interno. Entonces el formulario 29 es sencillísimo. Yo, como les comentaba, como bajé Graphicscopios, no tengo ya un artículo en donde enseñaba paso a paso, pero ahora quiero volver a subir otro porque ya no estoy con una web personal, sino que lo estoy subiendo a Medium. Por ejemplo, en Medium hice para recibir pagos por PayPal, pero, como les digo, si yo hiciera ahora un artículo para enseñar el formulario 29-22, va a tener no más de 15 líneas. Si es súper sencillo, así que con eso no se asusten. Genial. ¿Hay alguna publicación, libro que tú recomendarías para leer más sobre derechos de autor? Sobre derechos de autor. Mira, las mejores fuentes de derecho de autor están en medios digitales, y esto yo les quiero comentar también porque, de hecho, cuando yo estaba en la universidad, la Ale, también el cuerpo docente se va a acordar ahí, nos decían, me acuerdo un profesor, cuando estaban empezando las primeras clases de computación y básicamente meternos a este medio digital, recuerdo un profesor que nos dio un consejo muy bueno. Métanse a artículos y busquen en la red. ¿Por qué? Porque todo lo que están viendo en la biblioteca ya tiene al menos el libro más reciente ya tiene 2 años de circulación, por ende ya está obsoleto. En cambio, tú estás viendo continuamente en la red artículos sobre derecho de autor. Yo en este momento te podría dar una lista, pero que naturalmente no la recuerdo ahora, pero al menos 10 artículos que tratan de esto, específicamente, por ejemplo, para ilustradores. Había un ilustrador norteamericano, Neil Schwab, que habla específicamente de esto, cómo negociar, cómo los creativos vivimos del derecho de autor. También es súper importante que vean y sigan. Yo, de hecho, les avisé esto porque habían bajado una guía buenísima que tenía el CERLALC. No sé si conocen esa institución del libro de Latinoamérica y Caribe. CERLALC tenía una guía excelente que se llama Las Letras al Derecho. Yo he pedido que la vuelvan a subir. Presumo, porque no la he visto hace un tiempo, pero que ya la deben haber vuelto a subir. Letras al Derecho era tal vez la guía más completa y más sencilla para explicarte cómo gestionar derechos de autor.
También hay otras que están en inglés y por eso los insto a que se metan en el idioma inglés porque es clave sobre todo para negociar con clientes del extranjero. La mayor parte de mis clientes son de España, pero me ha tocado negociar con clientes de Estados Unidos o de países como Italia, China, que están afuera y no entienden nada de español. Entonces tienes que saber inglés. Pero yo les voy a mandar con Duoc, lo podemos coordinar ahí después, para mandarles al menos 10 links sobre específicamente la materia de derecho de autor. Ya, genial. Un par de personas me han preguntado si puedes después mandar el link donde explicas lo de PayPal, ¿ya? En tu página. Correcto, ahí lo voy a mandar también a través de Duoc, porque ese sí está listo. Está llegar y leerlo. Perfecto. Antes de seguir con el resto de las preguntas, todavía nos queda un poco de tiempo. Avisarles que, bueno, en el chat se publicó una encuesta para que nos puedan decir qué les pareció la charla, qué podemos mejorar y todo eso, porque vamos a tener varios webinars más en las próximas semanas. Así que para que nos puedan contestar eso y nos puedan ayudar a mejorar todo este sistema. ¿Ya? A ver, sigamos con más preguntas. Cuando alguien que no quiso poner el nombre, Anonymous, esperemos que no sea el mismo Anonymous. Claro. Pregunta, ¿cómo te aseguráis tú para que el cliente te pague? ¿Ya? Si tenía algún problema con un cliente que no te paga, ¿hay algún derecho? ¿Hay algo que podáis hacer en China, en el extranjero? ¿Cómo lo manejáis tú cuando te ha pasado, si es que te ha pasado? Correcto. Mira, yo ahora cuando trabajo por lo de Perfecto, y una de las razones también por las que insto a explorar el mundo de las redes sociales, mis clientes me pagan por adelantado. Un requisito para mi negocio es que viene el pago y enseguida yo empiezo a trabajar. Por ende, ha cambiado completamente mi forma de trabajar respecto a lo que era antes, en que tú tenías que estar persiguiendo a veces alguna agencia y rogándole cuándo sueltan el pago. Eso ya para mí no existe. Yo recibo pagos no solamente con 30 días de anticipación, a veces con 6 meses de anticipación. Me piden para un matrimonio que empieza el próximo año. Por ende, es súper importante explorar esas otras formas de generar ingresos. Pero yo sé a dónde va la pregunta porque yo lo viví también. Para eso es súper importante, y no me canso de decirlo, de verdad que tienen que tomarlo en cuenta porque es parte de su gestión. Muchos cuando les llega un proyecto solamente tiran un precio y empiezan a producir. Eso es un error. Lo primero que tienes que hacer es lo que se llama un contrato honorarios. En inglés se llaman los agreements, que me gusta esa palabra porque cuando tú dices contract, de repente genera cierta renuencia en clientes que se imaginan que viene todo un rollo legal y no es eso. Un agreement es un acuerdo. Los acuerdos civiles a honorarios, como expliqué ahí en una lámina antes, tienen un margen mayor de libertad. Entonces, en los acuerdos honorarios tú tienes que fijar cláusulas que especifiquen lo que es, por ejemplo, derecho de autor. Y tú vas limitando al cliente respecto a lo que puede hacer. Entonces, ahí es súper, súper, súper clave. Lo que yo siempre fijaba es que tú recibas un anticipo. Tú no empiezas a trabajar sin tener algo de dinero. Hay poca costumbre entre, como les digo, entre creativos. Ellos empiezan a trabajar. Yo también lo hice cuando estaba empezando, cuando recién era novato. Partía trabajando en la ilusión de que me iban a pagar y de pronto podía estar persiguiendo 6 meses a un cliente. Entonces, ¿con qué te aseguras tú? Tener algo de dinero. Si el cliente se muestra renuente a un anticipo, ya te da una red flag al tiro. Tú sabes, ya esto lo va a tener que estar persiguiendo. Entonces, eso tienes que tú fijarlo. Yo recomiendo mínimo un 30%. Puedes hacer incluso hitos de pago. Hacer un pago al comienzo, otro al medio, otro al final. Pero normalmente yo trabajaba con 50%. Y créeme que los mejores clientes, los más serios, al tiro, pagan y eso no hay problema. También otra cosa que es importante decir, y ahí hay cláusulas que las puedo explicar, como digo, con más detalle, y quiero hacerlo en artículos, volver a subir algunos que eran muy buenos que tenía Grafiscopio, es, por ejemplo, había una cláusula de Estados Unidos, que la había en contrato de Estados Unidos, que me gustaba mucho, en que tú decías, el cliente no puede disponer de los derechos de autor sino hasta que termine de pagar el proyecto. Eso es súper importante. En el fondo, la persona, si no ha pagado, si se está corriendo, cualquier uso que haga, aunque no te informe, está incurriendo en un delito. Por ende, cuando sea sorprendido, que hoy en día todo se sabe mediante las redes sociales, de inmediato ya empezó una demanda, ¿te fijas? Ya empezó a cometer un delito. Así que eso es claro. Eso te puedo decir por ahora. Buena. Ahora vamos con una pregunta más específica de Felipe Campos, que mira, él dice que le pasó que trabajó en una viña creando etiquetas y esas etiquetas eran propuestas. Y por lo que él entiende, no puede ponerlas en su portafolio hasta que sean vendidas. ¿Cómo funcionan ese tipo de cosas? Como las propuestas que tú trabajáis para clientes, ¿cómo se manejaría eso? Exacto. Bueno, ahí como les decía, también es importante los contratos. Los contratos del rayado de cancha antes de trabajar. Normalmente los contratos que yo he hecho con editoriales, con agencias o también trabajé para viñas, existe una cláusula de confidencialidad y ahí tú básicamente está expresado qué es lo que tú puedes o no puedes hacer. Yo tengo un principio por ética profesional que no todos comparten o no todos lo hacen,
Pero básicamente a mí me ha dado muy buen resultado, que es cuando yo estoy haciendo un trabajo, en tanto eso no aparece, no lo ha publicado el cliente, yo no publico nada. No puedo disponer de eso, porque a veces, como les digo, en la confidencialidad ellos dicen todavía no ha sido lanzado al mercado, podría imitarlo la competencia, por ende tú tienes que tenerlo en cuenta eso. Entonces es importante eso, saber que mientras algo no haya sido publicado, ya expuesto al gran mercado, al gran público, es aconsejable no subirlo. Ahora, ¿qué ocurre también? Que de pronto tú hiciste propuestas y que quedó en una tierra de nadie. El cliente, no hubo un contrato por medio. Entonces tú dices, ¿esos me pertenecen o le pertenecen al cliente? Por esto, reitero, es súper importante que quede rayado de cancha quién le pertenece al cliente y quién no. Entonces, lo que se ha hecho como propuestas, esto también lo dice la Ley de Propiedad Intelectual chilena, el artículo 20, léanlo por favor ese, el artículo 19 al 21. Lo que no ha sido pactado, lo que no ha sido acordado entre las partes, en Chile no existe la cesión o transferencia automática de derechos. ¿Qué significa esto? Que si el cliente, por ejemplo, tú le hiciste algo y él te pagó, el hecho que te pague un cliente no implica que tú le cediste derechos. Eso es clave para los que estamos en la industria creativa. Todo lo que no haya sido pactado expresamente, eso dice el artículo 20 de esta ley que les digo, 17.336 de propiedad intelectual chilena, todo lo que no ha sido pactado expresamente, el cliente no puede asumir que es suyo simplemente porque lo pagó. Entonces, las propuestas que no fueron pactadas, tú entregaste algo y eso, y no hubo un contrato o una expresión de manera clara de derechos, sea a través de un mail o de un contrato, entonces tú puedes disponer de eso. Pero, como digo, por una cosa también de criterio, es súper bueno hablarlo con tu cliente, no verlo como el enemigo. Bueno, y cuando tú hablaste hace unos momentos, tomando un poco una pregunta que nos tiró Felipe Campos, tú hablaste de un agreement, ya que es como un precontrato, una cosa un poquito más informal, entre comillas. ¿Ese agreement tiene que estar firmado frente a algún notario o solamente firmado entre ustedes basta? ¿Cómo lo manejáis? Claro, eso es muy buena pregunta, porque también tienen que tenerlo claro. Hay una cosa también de repente como esto que dicen que en Chile tenemos esta costumbre como el exceso de notarial, como que algo notariado le va a dar necesariamente más validez. Pero sí hay cosas que necesariamente tienen que notariar. ¿Qué ocurre cuando tú, por ejemplo, haces estos agreements? En una lámina anterior, recuerdan en mis charlas, es lo que en el mundo de los freelance se rige dentro de lo que se llaman los acuerdos civiles, donde predomina un principio legal que se llama autonomía de la voluntad. ¿Qué significa? En buen chileno, las partes definen las reglas del juego, en tanto estén, por cierto, dentro de los márgenes de la ley. No se puede hacer una cosa también que sea una explotación, que sea. Pero básicamente tú acuerdas con tu cliente cómo se puede trabajar con esto. Entonces, normalmente cuando tú haces un agreement en esto, no es necesario que tú esto lo pases por un notario, pero cuando sí es importante, porque, por ejemplo, en el ámbito del derecho a autor, esto tienen que tenerlo claro. No hay dos opiniones respecto a esto. Las licencias es una autorización, un arriendo de derechos, donde tú le permites ciertos usos a tu cliente. Yo lo uso mucho esto cuando trabajaba para las editoriales, por ejemplo, era muy común, una licencia de uso. La ley dice que las licencias no requieren mayor formalidad, se pueden hacer incluso a través de un mail. Las reglas, ¿estamos de acuerdo? Ok, te responde el cliente, ¿estamos de acuerdo? Queda el registro, por cierto, pero el mail no se pueden alterar, eso está penalizado también por la ley. Entonces, eso es un agreement en la forma más, digamos, sencilla, con menos formalidad. Y en la licencia, el creador retiene los derechos de autor. Cuando el cliente te pide ceder derechos parciales o totales, cambia al tiro la figura. Y eso hay que tenerlo claro. Un cliente no basta con que te diga, hey, quiero que me des todos los derechos, te pagué, listo, ya tengo todos los derechos. Eso no basta. En la ley que ya les comenté, la Ley de Propiedad Intelectual chilena, el artículo 73, dice específicamente que las sesiones se tienen que notariar, el contrato tiene que ser notariado, ya sea parcial o total. Así que sépanlo, cuando tú haces un agreement, tú retienes los derechos. Cuando estamos hablando, el cliente te pide o te paga por una sesión parcial o total de derechos, de inmediato eso tiene que ser formalizado con todas las de la ley. Esa sería mi respuesta. Ya, genial. Cuando tú empezás a buscar pega por el extranjero, una pregunta que estaba por acá antes, ¿hay alguna página o algunos lugares más específicos donde tú recomendís partir, como sitios específicos para buscar pega con clientes en el extranjero? Claro, como les decía, hay que explorar los marketplaces internacionales. ¿Por qué? Porque de pronto muchos, esto lo he visto, es muy común, sobre todo entre ilustradores, se abren un Patreon porque dicen, es verdad, tienen más difusión, ¿verdad? La posibilidad de realmente llegar a otros mercados, pero abren un Patreon y de pronto dicen, oye, tengo solamente una persona que me financie y es un amigo. Patreon y a veces las plataformas de crowdfunding
funcionan en base a que tú tengas una audiencia. Por eso primero hay que construir a tu audiencia fiel a través de estos conceptos, como les decía, de interacción, el engagement. Es muy bueno partir haciéndote, por ejemplo, una cuenta en Instagram, en que muestres tu trabajo, eso que estés expuesto. Yo incluso ahora estoy ofreciendo un servicio que aprovecho a hacerle publicidad, ya que estamos, en que a personas que están partiendo, me han llegado de España, de Chile, de Colombia, de México, que están partiendo y necesitan visibilidad porque no tienen todavía seguidores, por una cantidad mínima le estoy ofreciendo, te publico en mis stories, de manera que con eso ya te está viendo gente. Bueno, crearse una cuenta, eso es bueno si estás partiendo, y paralelamente, o sea, no uno u otro, sino al mismo tiempo, de manera simultánea, también exploren estos marketplaces internacionales como los que les mencionaba, freelancer.com, TopTal. Tengo otros también que los menciono en el artículo donde enseño cómo recibir pagos de PayPal. ¿Por qué? Porque ahí tú ves proyectos de clientes que son de todas partes del mundo y están buscando gente de todo, da lo mismo en el fondo, ellos les dan lo mismo el país, están buscando freelancers, o sea, tercerizar una labor, externalizarla. Hay otros como Fiverr también que ofrece esto, pero que también tienen las condiciones, no son muy favorables, entonces tienes que ver también el término de uso, porque algunos favorecen mucho al cliente y muy poco al proveedor de servicio gráfico. Entonces, estudia también eso, date el tiempo de leer qué condiciones te ofrecen, cómo son los ingresos que vas a recibir, pero existen muchas, véanlo también en Google, si tú buscas compilaciones de los 10 mejores sitios o marketplaces, búsquenlo por esa palabra, marketplaces, te muestran compilaciones de los mejores y eso de inmediato limita o más bien enfoca tu búsqueda para no tener que estar buscando tú de a uno, sino que te dicen los 10 mejores, los 15 mejores, los 20 mejores. Eso. Ya, súper bien. Y bueno, y tomando en cuenta un poquito esto y una pregunta que se ha repetido un par de veces, voy a tomar la que puso Gianfranco. ¿Hay algo que recomendaría para la gente que ya se quiere meter en esto, pero no maneja mucho el inglés y quiere aprender a hablar más inglés, mejorar su inglés técnico, etcétera? ¿Cómo recomendarías tú que una persona que está partiendo lo hiciera? Súper, mira, yo aprendí inglés de manera bastante autodidacta. A mí siempre me ha gustado el inglés por la música de canciones, por las películas, y empecé a meterme en eso. He visto mucha gente, de hecho youtubers, hoy en día que también facturan así cifras importantes, y que también lo hicieron por esa forma. Empezar a explorar a tu manera, haciendo, incluso con Google Translate, tomar párrafos y ver cómo se traduce en español, y empezar a asociar palabras. Es un método que es tal vez un poco más carretero, en el sentido que te requiere más tiempo, pero también se están ofreciendo hoy en día muchísimos cursos de inglés español. Yo seguía tiempo atrás, me acuerdo, a una chica que vivió en Argentina, de hecho, que era norteamericana, y que ofrecía también cursos, porque dominaba los dos idiomas, ofrecía cursos en inglés. También pueden encontrar en Google, esto está, cursos de inglés-español. Hay, pero una enormidad hoy en día, incluso en YouTube, para los que están partiendo y todavía no quieren, por cierto, yo entiendo que está partiendo, no tiene todavía mucho ingreso, vean en YouTube personas que enseñan esto. Sobre todo, tratan de preferir a profesores anglos. Te metes buscando en YouTube, inglés-español, curso de inglés, quiero aprender esto. Búsqueda así sencilla, primero con rudimentos, y de ahí te vas metiendo explorando por tu propia cuenta. Ningún curso, esto te lo doy firmado, así sea de inglés, de ilustración, del curso que sea. Ningún curso te va a dejar hablando o produciendo de manera perfecta. Mucho pasa por el ejercicio personal, pero también una cosa, como digo, que es clave es empezar a exponerse en el inglés, aunque no entiendas, aunque te tome primero un buen tiempo ir traduciendo párrafos, trata de leer también información en inglés, porque es más amplia, tiene mucho más pool y está más actualizada. Hubo un dato hecho que apareció tiempo atrás en Wikipedia, que decía que la proporción de sitios en inglés versus español a nivel mundial es de 11-1, o sea, hay muchísimos más sitios en inglés. Eso sería mi respuesta por ahora. También puedo mandarle links de eso porque incluso tengo una amiga que está ofreciendo un curso en inglés. Lo puedo mandar a través de Duoc. Una amiga que es fonoaudióloga, ella también se fue al extranjero por un tiempo. Ella está en este momento ofreciendo sus servicios como profesora de inglés. Ya, súper buena. Están saliendo un par de preguntas un poquito más específicas. Por ejemplo, acá tengo una de Paulina O, que dice que a ella le ha pasado que cuando le salen clientes le piden tener iniciación de actividades en primera categoría y le piden facturar por otro lado. Quisiera saber si el formato del contrato es por escrito y notariado. Eso ya lo habías contestado. Eso. Pero el tema de la iniciación de actividades y las facturas. Si pudieras como... Claro. Lo que pasa es que tú puedes
Existe una figura, de hecho, que se llama la empresa individual, en que tú puedes básicamente emitir una factura, pero seguir siendo contribuyente de primera categoría. Sugiero explorarlo eso con impuestos internos porque no estoy completamente seguro si hoy en día todavía existe esa figura. Hay gente que hace otros mecanismos, pero desde mi punto de vista eso a mí me parece engorroso. Yo nunca lo necesité. Aclarándolo con clientes, muchas veces terminaba yo explicándole, prácticamente dándole clase de que, viejo, no es necesario que yo como independiente te facture. Legalmente, si ustedes buscan, de hecho, tiene una base de datos amplísima de impuestos internos con preguntas frecuentes, ahí es súper clara la respuesta. Cuando tú prestas servicios profesionales, no tienes que facturar. Tú emites una boleta de honorarios y ese es el instrumento legal con que uno tributa. Entonces, si te están pidiendo eso, normalmente es porque el cliente a veces no tiene muy claro eso. O está tratando a veces como ha pasado, que una cosa todavía me resulta hasta chistosa. Cuando el cliente el impuesto que debería pagar una empresa, porque así está establecido, ellos lo derivan a que lo absorba el propio prestador de servicios. Eso no opera. Entonces, mi consejo sería que primero averigües tú bien esto de lo que se llama empresario individual. Si te permite si existe todavía esa figura, te permite facturar para ese cliente, pero al mismo tiempo preguntarle a tu cliente, ¿realmente necesitas una factura? Esa sería mi respuesta. Súper bien. Y vamos a ir con la última pregunta. Como les dije anteriormente, los que no hayamos alcanzado a contestar, pueden contactar directamente a Marcelo a través de sus redes sociales, su página web. Pero vamos a terminar con una pregunta de una tocaya tuya que se llama Marce. Y una cosa un poquito más general, ¿qué recomendarías tú que es como hábitos vitales que debería uno desarrollar para poder lograr vivir como freelance? Claro, muy buena pregunta y excelente que sea como para el cierre, es como el broche de oro. Claro, mire, yo creo que una cosa que hay que entender también como freelance, porque yo no voy a decir aquí ni venir a venderla como que soy la persona más disciplinada, yo también soy muy bueno para trasnochar, tengo mi método en eso, soy como muy poco convencional, digamos. No soy, de hecho, por eso también no podría funcionar yo en un entorno de oficina, haciendo así como trabajando 9 a 6, olvídate, me vuelvo loco. Los freelancers tendemos a ser un poco así también, como más bien como independientes, rupturistas de la norma, pero hay cosas que tú no puedes transar, no puedes transar. O sea, tú puedes ser súper, como quieras trabajar, ser indisciplinado, ser carretero, lo que tú quieras, pero la ética profesional es súper importante y la disciplina de tu producción. Da lo mismo como seas tú como persona, pero como les digo, la consistencia es súper, yo diría que es una cosa fundamental. No tiene otra palabra para definirlo. Como les comentaba, el hecho que funciona hoy en día mi negocio, tanto como ocurría antes, es que yo soy sumamente sistemático para publicar, para sacar los trabajos. Publico lunes, miércoles y viernes en Instagram. Solo fallo cuando estoy muy ocupado o tengo algún problema personal, naturalmente. Pero tienes que ser consistente. De esa forma tu ejercicio también se va mejorando en tus tiempos de entrega. Otra cosa que es clave, tú tienes que ser en las entregas a clientes, en los tiempos con que entregas, tienes que ser puntual. No hay excusa para eso. Eso ningún cliente, o sea, ya entregaste algo tarde o te vas con excusas, te quemaste. Y sobre todo los que están partiendo a veces con el mercado chileno, que es más pequeño, naturalmente, aquí todos se conocen. Si tú te quemas con un cliente, te quemas con 5 automáticamente. Entonces, tienes que ser sistemático en eso, tienes que ser también cumplidor en tus horarios. Esos son aspectos básicos, yo te diría esto. Y también, creo, como dije antes, los creativos tendemos a despreciar, y sé que mucho, porque tengo colegas muy buenos que son muy talentosos, tienden a ser muy introvertidos y decir, en verdad, no, yo no voy a fiestas, yo no hablo con gente, no me gusta esto, que sea, yo solamente dedicado a mi software. Yo creo que eso también es limitarte oportunidades. Como freelance, sobre todo, es una invitación, no una imposición. Pero es muy bueno que ustedes también cultiven esto, las redes sociales, las redes de contacto, saber venderte, comunicarte con gente, estar siempre al servicio, la disposición servicial, como siempre hago esta diferencia también, no servil, o sea, no tomar cualquier cosa que te ofrezcan o cualquier condición irregular, pero sí ser servicial. A veces un error que cometemos los del área creativa o artistas o diseñadores es que decimos, no, es que yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Yo aconsejo siempre partir al revés. El trabajo por encargo es una muy buena escuela. A veces vas a tener que agachar el moño, a veces es incómodo, a veces uno dice, mira la brutalidad que me están pidiendo. Pero eso te enseña también, es una escuela muy buena, es como un campo de entrenamiento, en que tú tienes que cumplir plazos, tienes que interpretar una idea de otro. Recuerdo cuando vino una vez un editor general extranjero de Estados Unidos
y me quería conocer, me dijo, a ti es el único al que le hemos confiado las portadas de las 5 filiales, que eran de diferentes países, porque nos sorprendió tu capacidad de interpretar una idea. Eso es un ejercicio que yo no lo habría conseguido si solamente hubiera hecho cosas que me gustan a mí, mi arte, mis dibujos, mi estilo. El enfrentarte al trabajo por encargo es una muy buena escuela, digo, así que la recomiendo. Eso sería mi respuesta y mi cierre, digamos. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, como les dije al principio, si alguien llegó más tarde o cualquier cosa, la charla de Marcelo quedó grabada y va a estar en el canal de YouTube de la Escuela de Diseño. Nada, para que la puedan revisar después o si hay alguna cosa que quieran ver de nuevo. A Marcelo lo pueden contactar directamente a través de sus redes sociales. Por Instagram es Peresfecto o www.peresfecto.com. Muchas gracias, Marcelo, por la charla, por la buena onda. Y gracias a todos los que han asistido. Ya, les damos las gracias por conectarse y por la cantidad de preguntas que nos tiraron. Nos quedaron caleta en el tintero, así que muchas gracias por el interés. Antes de mandarlos para la casa, aunque están todos en sus casas, les quiero recordar que tenemos en la próxima semana una clínica de ilustración de Álvaro Alvarejo Arteaga, el lunes y el 25 de junio, a la que se pueden inscribir a través del mismo link al que se inscribieron para esta charla. Y eso sería solamente. Nuevamente, gracias, Marcelo, por todo lo que nos has dado hoy día. Dale, muchas gracias y a los que estuvieron presentes y la paciencia también. Eso, y recuerden, porfa, contestar la encuesta que quedó en el chat de para que nos puedan ayudar a mejorar estos webinars en el futuro. Eso, muchas gracias.